Dicen que la peor parte no es la caída, sino lo que viene después. Acabas de pasar por lo que las personas llaman muerte del ego, o tal vez estás atrapado en un silencio interior que nadie más parece comprender. Si te sientes perdido en 1900, la quietud, sin metas claras o un yo definido por el cual luchar, si la motivación que antes te movía simplemente se ha evaporado después de tu despertar espiritual, quiero que sepas que no estás solo y que esta confusión tiene un significado profundo que pocos comprenden. Carl Jung, el psicólogo que revolucionó nuestra comprensión de la psique humana, entendió estas fases mejor que nadie. Él no las veía como el fin, sino como el inicio de algo mucho más real y auténtico. En este contenido, vamos a sumergirnos en las enseñanzas de Jung para desentrañar por qué pierdes toda motivación después del despertar espiritual y cómo esta aparente oscuridad puede ser tu mayor portal hacia la individuación y para encontrar una motivación que brota directamente del alma. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre la forma como ves a ti mismo y tu jornada de transformación. ¿Te has preguntado por qué, después de un despertar espiritual o de una crisis personal profunda, la vida parece haber perdido su color? No es algo que sucede de la noche a la mañana, es más sutil, como si una niebla silenciosa se hubiera instalado sobre tu existencia. Primero, comenzaste a ver a través de las ilusiones que antes movían tu vida. Los patrones automáticos, las máscaras sociales, la carrera incesante por la aprobación. Esta percepción trajo un alivio inicial, una sensación de liberación. Pero poco después vino algo inesperado, un silencio interior que no sabías cómo interpretar. Era como si una voz interna que siempre susurraba, haz más, sé más, ten más, hubiera simplemente parado. Lo que sigue es una disminución gradual del sentido de significado, no de forma dramática como una depresión clínica, sino de manera casi imperceptible. Las cosas que antes te emocionaban, proyectos, metas, incluso relaciones, comienzan a parecer vacías, como si estuvieras viendo una película en la que ya no te reconoces como protagonista. Surge entonces un sentimiento peculiar de vacío, no el vacío de la tristeza, sino el vacío de quien perdió la brújula. La voluntad de perseguir objetivos simplemente se evapora, y te encuentras en un estado que pocos comprenden. Demasiado despierto para volver a los antiguos patrones, pero demasiado perdido para saber cuál es el siguiente paso. Aquí está la paradoja cruel que nadie te cuenta sobre el despertar espiritual. Esperabas que trajera pasión, propósito renovado, una llama interior más intensa. Pero para muchos, especialmente aquellos con una naturaleza introspectiva y sensible, ocurre exactamente lo opuesto. Es como si el despertar hubiera apagado un fuego que ni sabías que existía. Donde antes había urgencia, ahora hay indiferencia. Donde antes había miedo de no alcanzar lo suficiente, ahora hay una extraña despreocupación con los logros. Te encuentras pensando, antes lloraba por no estar haciendo lo suficiente, ahora ni me importa si hago algo o no. Esta transformación puede ser profundamente desorientadora, porque va contra todo lo que la sociedad nos enseña sobre crecimiento y evolución. Esperamos que el despertar nos haga más productivos, más enfocados, más iluminados en el sentido convencional. Pero la realidad es que el verdadero despertar a menudo nos deja en un territorio desconocido, donde las antiguas motivaciones ya no funcionan y las nuevas aún no han emergido. Es un estado de transición que Carl Jung comprendió profundamente y que consideraba no solo normal, sino esencial para el desarrollo del alma humana. Carl Jung ya había observado esta niebla post-despertar cuando discutía la toma de conciencia del inconsciente. Para él, no era una anomalía o un fracaso del proceso espiritual, sino una fase inevitable y necesaria de lo que llamaba individuación.
Jung entendía que cuando una persona comienza a despertar a las realidades más profundas de la psique, inevitablemente se encuentra con lo que él describía como una muerte psicológica. No la muerte del cuerpo, sino la disolución de la antigua identidad y las estructuras de significado que habían sostenido la vida hasta ese momento. Es como si el andamiaje de tu personalidad se desmoronara, dejándote temporalmente sin un marco de referencia claro. El ego, esa parte de nosotros que se identifica con roles, logros y la imagen que proyectamos al mundo, no desaparece completamente durante este proceso, pero sí se queda profundamente confundido. Jung lo comparaba con un navegante que de repente pierde su mapa en medio del océano. El ego había dependido de ciertos puntos de referencia: estatus social, metas materiales, aprobación externa, para orientarse en la vida. Cuando el despertar espiritual revela la naturaleza ilusoria de estos puntos de referencia, el ego se encuentra sin su mapa habitual, resultando en esa característica falta de motivación que tantos experimentan. No es que hayas perdido la capacidad de actuar, sino que has perdido las razones familiares para actuar. Jung era muy claro al señalar que esta ausencia de motivación no es necesariamente depresión o pérdida en el sentido patológico, sino un estado de limbo psicológico entre lo viejo y lo nuevo. Es como estar en el espacio entre dos mundos. Ya no perteneces completamente al mundo de las motivaciones ego-dirigidas, pero aún no has encontrado tu lugar en el reino de la motivación auténtica que surge del self. Este estado intermedio puede sentirse como estar suspendido en el aire, sin un suelo sólido bajo los pies, pero Jung insistía en que era precisamente en este espacio, aparentemente vacío, donde ocurre la verdadera transformación. Para Jung, esta fase representaba lo que él llamaba una pausa sagrada, un periodo esencial de incubación que permite que emerja algo completamente nuevo. Él veía este tiempo no como una pérdida de tiempo o un retroceso, sino como una parte crucial del proceso de individuación, ese viaje hacia convertirse en quien realmente eres. Jung creía que sin esta pausa, sin este período de aparente inactividad, la psique no puede reorganizarse alrededor de un centro más auténtico. Es como si la vida misma te obligara a detenerte para que puedas escuchar una voz más profunda, que había sido ahogada por el ruido de las ambiciones superficiales. La mayoría de las personas vive impulsada por lo que Jung llamaba motivación basada en el ego, esa fuerza que nos empuja a buscar constantemente aprobación, éxito, reconocimiento y una sensación de importancia en el mundo. Esta motivación está profundamente entrelazada con lo que Jung denominó la persona, esa máscara social que construimos para navegar en el mundo y obtener lo que creemos necesitar. La persona no es inherentemente mala, es una herramienta psicológica necesaria que nos permite funcionar en sociedad. Pero el problema surge cuando nos identificamos completamente con esta máscara, creyendo que somos realmente lo que proyectamos al exterior. Cuando esto sucede, toda nuestra motivación se basa en alimentar y proteger esta identidad construida. Durante el proceso de despertar espiritual, una de las primeras cosas que ocurre es que esta máscara social, la persona, comienza a desintegrarse. Es como si de repente pudieras ver a través del disfraz que habías estado usando toda tu vida. Los roles que antes te definían, el profesional exitoso, el padre perfecto, el hijo obediente, comienzan a sentirse como actuaciones vacías. Jung observó que cuando la persona es despojada, los antiguos objetivos que estaban basados en mantener y mejorar esta máscara simplemente dejan de tener sentido. Es por eso que muchas personas después del despertar se sienten completamente desorientadas. No es que hayan perdido la capacidad de tener metas, sino que han perdido las razones familiares para tenerlas. Esta pérdida de motivación
No es una falla personal o una señal de que algo está mal contigo. Jung la veía como una señal de crecimiento psicológico saludable. Es como si tu psique hubiera superado el combustible que antes la alimentaba. Imagina que durante años has estado corriendo con gasolina de baja calidad y de repente tu motor se niega a funcionar con ese combustible. No es que el motor esté roto, es que ahora requiere un combustible de mayor calidad. Del mismo modo, después del despertar, tu psique comienza a rechazar las motivaciones superficiales y demanda algo más auténtico y alineado con tu verdadera naturaleza. Jung entendía que esta fase de deconstrucción, aunque incómoda, es absolutamente necesaria para el desarrollo psicológico genuino. Sin ella, permanecemos atrapados en patrones de motivación que nos mantienen alejados de nuestro verdadero potencial. Es como si la vida misma conspirara para obligarnos a encontrar razones más profundas y auténticas para vivir. La pérdida de motivación basada en el ego no es el final del camino. Es la limpieza necesaria del terreno para que pueda crecer algo completamente nuevo y más verdadero. Jung creía firmemente que el objetivo final del desarrollo humano no es servir al ego, sino integrarlo y alinearlo con algo mucho más grande y profundo. El self con S mayúscula. El self, en la psicología junguiana, representa la totalidad de tu ser. No solo la personalidad consciente, sino también los aspectos inconscientes, la sabiduría innata y esa chispa divina que te conecta con algo universal. Es como si dentro de ti hubiera un sol central que ha estado brillando toda tu vida, pero que había sido oscurecido por las nubes de las preocupaciones del ego. El proceso de individuación es precisamente el viaje hacia este centro, hacia vivir desde esta fuente más auténtica de motivación y propósito. Cuando comienzas a alinearte con el self, experimentas un tipo de motivación completamente diferente. Ya no es la motivación frenética del ego que busca constantemente validación externa, sino una motivación tranquila pero poderosa que surge de la conexión con tu esencia más profunda. Esta nueva motivación no se preocupa por el estatus, la aprobación o incluso el éxito en términos convencionales. En cambio, se enfoca en la expresión auténtica, en vivir de acuerdo con tus valores más profundos y en contribuir al mundo de una manera que honre tu naturaleza única. Es como la diferencia entre ser empujado por el miedo y ser atraído por el amor. Después del despertar, tu psique comienza naturalmente a rechazar lo que es falso o basado únicamente en las necesidades del ego. Esto puede manifestarse de maneras muy prácticas. Quizás tu trabajo anterior ya no te satisface, ciertos relacionamientos se sienten superficiales, o actividades que antes disfrutabas ahora te parecen vacías. Jung veía esto no como una pérdida, sino como una refinación. Tu alma está aprendiendo a distinguir entre lo que es genuinamente nutritivo y lo que simplemente alimenta la ilusión. Es un proceso de depuración que, aunque a veces doloroso, te lleva hacia una vida más auténtica y satisfactoria. Sin embargo, Jung también advertía sobre el peligro de quedarse atascado en la fase de rechazo y caer en lo que hoy llamaríamos evasión espiritual, desconectarse completamente de la vida bajo la ilusión de que nada importa. El verdadero trabajo de individuación no es rechazar el mundo, sino encontrar una nueva forma de participar en él desde tu centro auténtico. El self no busca escapar de la experiencia humana, sino vivirla plenamente, redefiniendo tu papel en el mundo e integrando lo que Jung llamaba el cielo en la experiencia humana. Es encontrar lo sagrado en lo ordinario, no escapar hacia un reino espiritual abstracto. Existe una fase poco reconocida y raramente discutida que ocurre después del despertar espiritual inicial, un período que Jung entendía íntimamente y que consideraba crucial para el proceso de individuación. Es una fase caracterizada por un silencio profundo,
y una dificultad casi inexplicable para articular lo que estás experimentando, mientras el mundo a tu alrededor continúa moviéndose a su ritmo habitual. Te encuentras en un estado extraño donde has comenzado a desidentificarte del ego y sus motivaciones familiares, pero aún no has encontrado una nueva forma de vivir desde el self. Es como estar en el espacio entre dos respiraciones. Ya no. Estás inhalando el aire viejo, pero aún no has comenzado a inhalar el nuevo. Esta pausa psicológica es lo que Jung llamaba enantiodromia, un término griego que significa correr en dirección opuesta, o la tendencia de las cosas a transformarse en su opuesto. Jung observó que la psique humana tiene una tendencia natural hacia el equilibrio, y cuando hemos estado demasiado tiempo en un extremo, inevitablemente oscilamos hacia el otro. En el contexto del despertar espiritual, esto significa que después de años o décadas de esfuerzo dirigido por el ego, esa constante presión de yo debo hacer todo, lograr todo, ser todo, el péndulo interior oscila hacia la quietud profunda del alma, hacia un estado de ¿por qué hacer algo en absoluto? Jung comparaba esta fase con la transformación de la oruga en mariposa, específicamente con ese momento misterioso en el capullo cuando la oruga se convierte literalmente en sopa, una sustancia informe que no es ni oruga ni mariposa. Durante este periodo de disolución, no hay forma reconocible, no hay identidad clara, solo un potencial puro esperando reorganizarse en algo completamente nuevo. Del mismo modo, durante esta fase intermedia, después del despertar, puedes sentirte como si fueras esa sopa psicológica, ni tu antiguo yo ni tu nuevo yo, sino algo en proceso de transformación radical que aún no puede ser nombrado o comprendido. Esta fase puede durar meses o incluso años, y Jung insistía en que era importante no apresurarse a salir de ella o tratar de forzar un nuevo sentido de propósito. Es un tiempo de gestación profunda, donde las estructuras más profundas de la personalidad se están reorganizando alrededor de un nuevo centro. Intentar acelerar este proceso es como tratar de forzar a una flor a abrirse antes de tiempo. Puedes dañar el proceso natural de desenvolvimiento. Jung creía que esta pausa aparentemente improductiva era en realidad el periodo más productivo de todos, donde ocurre la verdadera alquimia de la transformación personal. Es en este silencio donde el self comienza a susurrar sus primeras instrucciones, donde los nuevos valores comienzan a cristalizarse y donde emerge lentamente una forma completamente nueva de estar en el mundo. Como hemos explorado a través de la sabiduría de Carl Jung, la pérdida de motivación después del despertar espiritual no es una falla o un retroceso. Es una iniciación sagrada hacia tu verdadero ser. Jung nos enseñó que este periodo, de aparente vacío, es en realidad el espacio más fértil para el crecimiento auténtico, donde el ego aprende a servir al self y donde emergen motivaciones que no dependen de la aprobación externa, sino de la conexión con tu esencia más profunda. Esta fase de enantiodromia, esta transformación en los opuestos, es el proceso natural de la psique reorganizándose alrededor de un centro más verdadero. Ahora quiero escucharte. ¿Qué de esta exploración sobre la individuación y la motivación auténtica más resonó contigo? ¿Cómo se está manifestando tu propia jornada de despertar? ¿Has experimentado esa sopa psicológica de la que habla Jung? Comparte abajo en los comentarios. Tu historia importa profundamente y puede ser exactamente lo que otra alma necesita escuchar en su propio proceso de transformación. Si este contenido tocó algo profundo en ti, si te ayudó a comprender que no estás roto sino transformándote, dale like y suscríbete al canal. Este es un espacio sagrado para pensadores profundos, para buscadores del alma, para aquellos que están cansados de fingir y listos para vivir desde su verdad más auténtica. Activa las notificaciones porque continuaremos explorando los misterios de la psique humana a través de los ojos de Jung y otros grandes maestros de la transformación interior. Recuerda, no estás perdido,
Estás encontrándote. No estás roto. Estás convirtiéndote en quien realmente eres. Hasta la próxima. Y nunca olvides que tu luz interior no solo es necesaria, es irreemplazable.